¿Quién fue ese hombre que desde las carpas callejeras y los escenarios más improvisados logró convertirse en uno de los comediantes más queridos, escandalosos y memorables del cine mexicano? ¿Qué misterios oculta su niñez? ¿Qué lo llevó de los pasillos de un hospital psiquiátrico hasta los reflectores del Madison Square Garden? Esta es la historia no contada de Pedro Buever Chatanuga, y créenos, lo que estás a punto de conocer, nadie lo ha contado así. Antes de que te sumerjas en este torbellino de humor, drama, escándalos y gloria, te invitamos a que te suscribas al canal ahora mismo. No puedes quedarte sin conocer los secretos más oscuros y sorprendentes de las estrellas que hicieron historia. Activa la campanita, comenta, comparte y sé parte de esta comunidad que revela todo, absolutamente todo. Pedro Manuel Buever Chávez nació el 27 de noviembre de 1933 en Ciudad Guzmán, Jalisco, una tierra donde los volcanes rugen, y parece que desde ahí se forjó el carácter explosivo que lo distinguiría por décadas. Pero pocos saben que sus orígenes estaban marcados por una mezcla de culturas que marcarían para siempre su personalidad irreverente y su talento inigualable. Su padre era de origen libanés, mientras que su madre mexicana era una artista de corazón. Aunque no muchos lo sabían, su padrino de bautismo fue nada menos que el presidente de México, el general Manuel Ávila Camacho. Sí, así como lo oyes. Chatanuga nació bajo el manto del poder, pero eligió el camino del pueblo, de la risa y del escenario. Su padre ocupó un alto cargo en salubridad durante el sexenio del mandatario, pero eso no impidió que la rebeldía del joven Pedro se manifestara desde el primer día. Su madre tenía gustos refinados y artísticos, tocaba el piano, pintaba y adoraba el teatro. De ella heredó la sensibilidad, el arte, y también la terquedad. Fue ella quien lo impulsó a interesarse por el mundo de las tablas, aunque él, en ese entonces, soñaba con ser comerciante y ganarse la vida de otra forma. Pero el destino ya tenía otros planes escritos con tinta escénica. Durante su infancia, Pedro Buever Chatanuga fue un huracán de inquietud. Fue expulsado de más de una escuela por conducta inadecuada. Su energía era incontrolable, y sus profesores no sabían cómo lidiar con ese niño que hablaba fuerte, se reía de todo y no podía estar quieto. ¿Travieso? Más bien un genio desbordado que aún no encontraba su escenario. Su primer empleo fue, insólitamente, en el Hospital Psiquiátrico La Castañeda. Ahí trabajó casi 4 años. Sí, en un manicomio. Y no como paciente, sino como asistente en distintas áreas, destacando en el laboratorio de cirugía experimental. Un lugar tan oscuro y cargado de emociones fuertes no podía más que alimentar su ya de por sí extravagante visión del mundo. Pero no era ahí donde pertenecía. Cada fin de semana, escapaba a los salones de baile de la Ciudad de México con sus amigos. Amaba la pista, el ritmo, el cuerpo en movimiento. Ahí descubrió que tenía algo que el resto no, carisma desbordante, pasos contagiosos y una chispa escénica que no se podía ocultar bajo ninguna bata blanca. Fue precisamente en uno de estos salones donde su vida cambió para siempre. Una noche cualquiera, Adalberto Martínez Resortes llegó buscando talentos para una película. Pedro se presentó con entusiasmo. Pero no fue seleccionado. Ese rechazo, lejos de tumbarlo, encendió en él un fuego imparable. Decidió prepararse, ensayar, estudiar, y regresar con más fuerza. Así comenzó a pulirse como comediante. Con una mezcla de rutinas de baile, chistes de barrio y una energía salvaje, Chatanuga se ganó su lugar en las carpas. Fueron 10 años de trabajo duro, bajo lonas improvisadas, escenarios temblorosos y un público exigente que no perdonaba errores. Ahí, Pedro forjó el estilo directo, pícaro y sin censura que luego lo haría inmortal. Sus giras no eran glamorosas. No había hoteles ni transportes de lujo. Él y su equipo muchas veces pedían aventones a camioneros o dormían en el suelo. Pero jamás dejó de actuar. Chatanuga no necesitaba escenario, con que hubiera público, había función. Su hambre de ser escuchado era más grande que cualquier dificultad. Después de una década en ese mundo itinerante, llegó su gran salto. Se convirtió en maestro de ceremonias de la mítica Caravana Corona, en la que trabajó otros 10 años. Ahí se codeó con grandes de la música y la comedia. Su voz se convirtió en sello, su risa en contagio. Ya no era solo un comediante, era un fenómeno popular. Más tarde, trabajó 3 años en Nueva York como director de escena en el mismísimo Madison Square Garden.
Sí, del manicomio al centro del espectáculo mundial. Pero Pedro Buever Chatanuga nunca se mareó de fama. Al contrario, se volvió más afilado, más sarcástico y más irresistible. Su dominio escénico ya era internacional. Regresando a México, se integró al legendario Teatro Blanquita, donde por 5 años presentó un espectáculo cómico musical que hacía retumbar las butacas de risa. Su nombre ya era sinónimo de éxito. El niño expulsado, el bailarín rechazado, el asistente de cirugía, ahora era el alma del teatro más icónico del país. Y por si fuera poco, su círculo de amistades lo decía todo, Chatanuga se rodeaba de los grandes. Tenía como hermanos del alma a Lalo el Mimo, Enrique Rocha, Ramón Valdés, Polo Ortín, Andrés García, Chespirito, Raúl Chato Padilla, Rafael Inclán y Manuel Flaco Ibáñez. Juntos reescribieron la historia de la comedia mexicana. Uno de sus recuerdos más excéntricos y queridos era aquel en el que José Alfredo Jiménez, el ídolo de la canción ranchera, fue testigo legal en su primer matrimonio. Así era Pedro Buever Chatanuga, rodeado de leyendas, construyendo la suya, y siempre con una historia más que contar. El año 1964 marcó un antes y un después en la carrera de Pedro Buever Chatanuga. Fue en ese momento cuando debutó en el cine con Dos caballeros de espada y La duquesa diabólica. Aunque sus papeles eran modestos, su presencia en pantalla era imposible de ignorar. Su estilo atrevido, su humor sin filtros y su cuerpo voluminoso contrastaban con los galanes clásicos del cine mexicano, lo que lo hizo único desde el primer cuadro. A partir de ahí, nadie lo detuvo. Las puertas del séptimo arte se le abrieron de par en par. La industria lo abrazó como a uno de los suyos, y durante los años 70 y 80, Pedro Buever Chatanuga se convirtió en uno de los actores más prolíficos de México. Fue el rey del cine de ficheras, el amo de la picardía, el ídolo de las películas con doble sentido y triple carcajada. Participó en más de 200 películas. La pulquería, el rey de las ficheras, Pedro Navaja, El vampiro Teporocho, Picardía mexicana, Los albureros, Machos que ladran no muerde, Yo hice a Roque 3, la lista es interminable. En cada una de ellas dejaba su sello, un humor callejero, sin pretensiones, pero con una inteligencia detrás que solo los verdaderos comediantes sabían manejar. Pero su estilo desbordado no siempre fue bien recibido. Muchos críticos lo acusaron de vulgar, de exagerado, de abusar del albur y los chistes de doble sentido. Lo tildaron de actor de baja categoría, y durante años fue ignorado por la élite cultural. ¿Su respuesta? Rellenar cines, hacer reír a millones, y convertirse en un ícono sin necesidad de premios. Porque el público lo amaba, y eso era suficiente para él. Lo que pocos sabían es que tras esa sonrisa eterna se escondían múltiples batallas. Una de ellas fue su lucha contra el sobrepeso. A inicios de los años 2000, su salud se vio gravemente comprometida. Su peso llegó a superar los 120 kilos, lo que lo llevó a someterse a rigurosos tratamientos médicos y dietas intensivas. Por momentos se pensó que dejaría de actuar. Pero como siempre, regresó con más fuerza. Además del físico, Pedro también enfrentó problemas con la industria misma. A pesar de ser una figura reconocida por décadas, muchos productores comenzaron a cerrarle las puertas en los 90, acusándolo de pertenecer a un estilo pasado de moda. Lo que no sabían es que Chatanuga era como el tequila, entre más viejo, más sabroso. Y siempre encontraba la forma de volver. Durante esos años de transición, Pedro encontró un nuevo respiro en la televisión. Participó en telenovelas como El privilegio de amar, Rebelde, Hasta que el dinero nos separe, La fea más bella y Mañana es para siempre. Su personaje de El Mezcalitos conquistó a nuevas generaciones que jamás lo habían visto en el cine de ficheras, pero que se rindieron ante su carisma desbordado. Y como si no bastara con la actuación, también lo vimos en programas como ¿Qué nos pasa?, Hospital El Paisa y hasta Cuento de Navidad. Pedro era una máquina de entretenimiento. No importaba el formato ni la época. Siempre encontraba el modo de hacer reír, de conmover o de incomodar a los más conservadores. No todo fue aplausos y focos. También hubo caídas, rumores y escándalos. Hubo quienes afirmaban que su carácter fuera de cámaras podía ser tan fuerte como sus personajes. Otros lo acusaron de haber tenido problemas con el alcohol en su juventud, especialmente durante su etapa de giras y espectáculos nocturnos. Aunque nunca lo confirmó, tampoco lo negó. Lo que sí se sabe es que la vida bohemia era parte de su esencia.
Pedro era un noctámbulo de hueso colorado. Le encantaba la fiesta, el convivio, las madrugadas eternas hablando de cine, mujeres y comedia con sus colegas. Decía que ahí, en la sobremesa de los bares, surgían sus mejores chistes. También se vio envuelto en problemas legales menores, principalmente por contratos no cumplidos o diferencias con empresarios de espectáculos. Nada grave, pero suficiente para darle más sabor a su ya turbulenta trayectoria. Como él decía, si no te metes en líos, no eres comediante, eres estatua. Pero lo más duro llegó con el paso de los años. Las ofertas comenzaron a disminuir. Los nuevos rostros ocupaban espacios que antes eran suyos. Aún así, nunca se rindió. Aceptaba papeles pequeños, cameos, o lo que fuera necesario para seguir en contacto con el público. Decía que lo peor que le podía pasar a un actor era dejar de actuar. A pesar de todo, jamás perdió su humildad. Seguía contando anécdotas en camerinos, ayudando a los nuevos talentos, y compartiendo consejos a quien se lo pidiera. Muchos jóvenes actores aún recuerdan cómo Pedro Buever Chatanuga los trató como iguales, sin importar que él llevara medio siglo en los escenarios y ellos apenas iniciaban. Su último gran papel fue en la telenovela Amores Verdaderos, donde interpretó a El Mezcalitos, un hombre entrañable y simpático que parecía ser un espejo de su propio corazón. Fue una especie de despedida sin saberlo. El público volvió a enamorarse de su risa y su ternura. Pedro, ya cansado, lo dio todo una vez más. A los pocos años, su salud colapsó. El 22 de marzo de 2016, Pedro Buever Chatanuga murió en la Ciudad de México a causa de problemas cardiovasculares. Tenía 82 años. Su partida dejó un enorme vacío en el corazón de México. No solo se fue un actor, se fue una época, un estilo, una forma de entender la risa. Pero como buen comediante, su legado no murió con él. En el siguiente bloque, te contaremos todos los reconocimientos, logros y premios que recibió a lo largo de su increíble vida, y cómo su nombre sigue brillando como uno de los más importantes en la historia del entretenimiento mexicano. Pedro Buever Chatanuga fue mucho más que un actor de comedia, fue un símbolo de resistencia cultural, un genio de la improvisación y un cronista de lo popular. Aunque su nombre no llenaba las vitrinas de premios como otros actores de la época de oro, su verdadero galardón fue el cariño del pueblo, que lo mantuvo vigente durante más de 5 décadas en cine, televisión y teatro. Uno de sus mayores logros fue haber dominado el género de la comedia popular mexicana como nadie más. Su nombre se convirtió en garantía de carcajadas. Desde los años 70 hasta los 90, era común ver su rostro en las carteleras de las funciones dobles de barrio. Su sola presencia aseguraba salas llenas y audiencias fieles. Además, fue uno de los pocos actores en lograr el salto de las carpas y los escenarios de variedades al cine comercial y la televisión abierta. Mientras otros quedaban olvidados con el tiempo, Pedro siempre encontró un camino para reinventarse. Esa capacidad de adaptación fue una de sus armas más poderosas. En 1985, recibió un homenaje especial del Teatro Blanquita por sus 5 años consecutivos de funciones exitosas, algo que solo lograron figuras como Tintán o Resortes. Este reconocimiento lo llenó de orgullo, pues ese teatro fue una verdadera universidad del humor mexicano. A nivel internacional, su participación como director de escena en el Madison Square Garden de Nueva York fue también considerada un hito. Muy pocos comediantes mexicanos pueden presumir haber trabajado en uno de los escenarios más importantes del mundo. Pero Chatanuga no solo lo logró, lo conquistó. Durante su carrera, fue invitado a festivales de cine popular en Estados Unidos y Centroamérica, donde fue aclamado por la comunidad migrante que lo recordaba con afecto por películas como Los Albureros, Las Paradas de Don Roque y El Vampiro Te por Ocho. En cada una, representaba el espíritu mexicano con orgullo y humor sin complejos. Recibió múltiples reconocimientos por trayectoria. En 2004, la Asociación Nacional de Actores, ANDA, lo homenajeó por sus más de 50 años de carrera ininterrumpida. Fue ovacionado de pie por colegas, críticos y un público que lo había visto envejecer con la misma sonrisa de siempre. Ese mismo año, también fue homenajeado por Televisa, que lo reconoció como uno de los pilares de la comedia mexicana en la televisión. Su personaje en Hasta que el dinero nos separe fue un regreso triunfal a los hogares mexicanos. Aunque su salud ya era frágil, Pedro se mantuvo firme en su entrega y compromiso.
Otro de sus grandes logros fue convertirse en ídolo de varias generaciones. Los abuelos lo recordaban por su humor alburesco, los padres por sus telenovelas, y los niños por sus participaciones en Rebelde, Cómplices al Rescate o Carita de Ángel. Era un puente entre épocas, una figura capaz de romper el tiempo con su talento. En vida, Pedro jamás negó su pasado, ni renegó de su estilo. Siempre defendió el derecho del pueblo a reírse de sus tragedias. Afirmaba que el albur, la picardía y el doble sentido eran parte del ADN cultural del mexicano, y que quienes lo criticaban, simplemente no sabían reír. A pesar de su popularidad, Pedro vivió una vejez tranquila, alejado del escándalo, rodeado de amigos leales y disfrutando de su familia. Nunca fue amante de los reflectores innecesarios. Prefería contar anécdotas en privado que aparecer en revistas de chismes. Su humildad era tan grande como su personaje. Tras su muerte en 2016, fueron muchos los homenajes que se le rindieron. Cadenas televisivas, programas de comedia y medios de comunicación recordaron su legado. La comunidad artística, incluso los más jóvenes, reconocieron que sin Chatanuga, la comedia mexicana no sería la misma. Hoy en día, sus películas siguen circulando por plataformas digitales y canales de televisión. Sus frases, gestos y personajes se han vuelto memes, stickers y GIFs virales. Su legado continúa vivo, no solo por su obra, sino porque supo conectar con la gente de forma auténtica y eterna. Pedro Buever Chatanuga no necesitó academias ni premios internacionales. Su premio fue el aplauso espontáneo, la risa sincera, el cariño del pueblo. Su historia nos recuerda que, a veces, los verdaderos gigantes no se miden por la estatura, sino por la huella que dejan en el corazón de su gente. Gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje por la vida de un grande. Si disfrutaste este video, te invitamos a que te suscribas al canal. Activa la campanita para que no te pierdas las historias más impactantes, intensas y emocionantes del cine y la televisión mexicana. Déjanos un comentario contándonos cuál fue tu película favorita de Chatanuga, o en qué telenovela lo conociste. Comparte este video con amigos y familiares, para que juntos mantengamos vivo el legado de uno de los más grandes comediantes de todos los tiempos. Hasta la próxima, y recuerda, el verdadero humor jamás muere, solo cambia de escenario. Nos vemos en el siguiente video.